Vamos a ver este tercer ejemplo donde tenemos una viga bien sencilla, ¿sí? Con dos apoyos y una carga distribuida constante. Esta carga Q. Q tiene un valor de 1000 kilos por metro y la viga mide 5 metros. En estos casos, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a determinar lo que son las reacciones es determinar la fuerza a lo que yo normalmente llamo la fuerza R, que R ¿qué va a ser igual? Es igual a la resultante de esta carga distribuida, ¿sí? Una carga distribuida, su resultante es igual, en el caso de esta carga, que es una carga rectangular, va a ser igual al área de este rectángulo, ¿sí? Cuya base es igual a L y cuya altura es igual a Q. Entonces la resultante R va a ser igual a Q por L. ¿Y dónde se va a aplicar esta resultante R? Bueno, en el centro de gravedad de este rectángulo, ¿sí? El centro de gravedad de este rectángulo está en L sobre 2. ¿Por qué no nos importa qué altura? Porque como estamos en estática, y en estática estudiamos cuerpos rígidos e indeformables, lo que nos interesa es saber dónde está la recta de acción de esa resultante. La recta de acción de esa resultante está en L sobre 2. Aquí está, no sé si la alcanzan a ver, ahí dice Q por L y está aplicada en la mitad de la luz. Planteamos sumatoria de momento en A, sumatoria de momento en el apoyo A, ¿y qué tenemos? Tenemos la fuerza R, ¿sí? Que sería esta, vamos a llamarle aquí R. La fuerza R que gira en sentido horario por L sobre 2, que sería esta distancia, menos la reacción en B por L. De aquí despejo mi reacción en B. Luego tomo sumatoria de momento en el punto B y voy a tener la reacción en A, gira en sentido horario, ¿sí? Por L, menos esta fuerza R por L sobre 2. De aquí despejo RA. Y esta sumatoria de fuerzas verticales sirve más que nada para hacer una verificación, ¿sí? Si la reacción en B y la reacción en A están bien calculadas, la sumatoria de fuerzas verticales debería dar 0. Vamos a determinar el momento flector. ¿Qué puntos característicos tengo en esta viga? Tengo el apoyo A y el apoyo B. Donde no hay cargas concentradas, por lo tanto no tengo otro punto característico en esos lugares. Y tengo una carga distribuida. Ya habíamos dicho que también se toman puntos característicos donde empiece y donde termina una carga distribuida. En este caso coinciden con los apoyos A y B y tal vez coincide con el inicio y final de viga. Entonces los únicos puntos característicos que necesitamos para dibujar los diagramas de esfuerzo característicos son el punto A y el punto B. Momento en A, miro hacia la izquierda, no tengo nada, es igual a 0. Momento en B, miro hacia la izquierda o miro hacia la derecha no tengo nada, momento en B igual a 0. Vamos al corte. El corte en el punto A, miro hacia la izquierda y tengo RA, positiva, hacia arriba. RA. El corte en B, puedo hacerlo de dos maneras. Puedo mirar hacia la izquierda y ver que tengo RA menos R, o mirar hacia la derecha y ver que tengo RB hacia arriba, pero como es hacia la derecha le cambio el signo, entonces tendría menos RB. Aquí está calculado de las dos maneras. El corte en B por izquierda es RA menos Q por L,
que a Q por L nosotros le hemos llamado R, o miro por derecha y es menos RB. Este es el valor del corte en el punto B. Por último, de fuerzas normales, no tenemos fuerzas horizontales, por lo tanto es igual a 0. Ahora bien, ¿cómo dibujo mi diagrama de momento? Haciendo uso de la relación analítica entre el momento y el corte. Si decimos que la derivada del momento respecto a x es igual al corte, significa que la derivada a la curva de momento en un punto cualquiera es igual al valor del corte en dicho punto. Y como la derivada geométricamente representa la tangente del ángulo que forma la recta tangente, valga la redundancia, esta recta tangente respecto a la horizontal, entonces Q va a ser igual a la tangente de este ángulo alfa, lo cual puede interpretarse como un triángulo, ¿sí? Este triángulo, cuyo ángulo es alfa, cuyo cateto adyacente es una distancia x y cuyo cateto opuesto es un valor del corte. Ahora, si a esta distancia la adopto como 1 metro, ¿sí? O sea, me vengo desde el punto A, me corro 1 metro hacia adentro y bajo en ese punto el valor del corte en A, ¿sí? Obtengo de esta manera el punto por donde pasa mi tangente extrema uniéndolo con el apoyo A. De esta forma, uniendo este punto con este, obtengo mi primer tangente extrema. ¿Hasta dónde va la tangente extrema? Hasta la mitad del tramo estudiado o de la carga que estamos estudiando. La tangente extrema para una parábola cuadrática siempre va hasta la mitad de la carga. Entonces, ya he determinado este punto, tengo este punto, trazo mi tangente extrema hasta intersectar con la recta vertical que pasa por la mitad de la carga. Desde este punto me voy hasta el punto B. O sea, repasando el procedimiento para dibujar una parábola cuadrática, ¿qué tengo que hacer? Vengo, obviamente, trazo primero mi eje neutro, que sería el eje de la viga. Tomo el valor del momento en el inicio de la parábola, que en este caso es 0, pero no siempre es 0, puede tener un valor. Entonces yo tomo en este punto el valor de momento que le corresponde al punto A. Me voy 1 metro hacia la derecha y bajo el valor del corte en el punto A, si es que este valor es positivo. Ojo, si el valor es positivo, bajo. Si el valor es negativo, subo. Entonces, desde el punto A, cuyo valor de momento yo he calculado anteriormente y en este caso es 0, me voy de 1 metro hacia la derecha y bajo el valor del corte en A, si es que este es positivo. Trazo mi tangente extrema hasta la mitad de la carga. Y desde este punto me voy hasta el valor del momento en el punto B, que en este caso también es 0, pero podría no ser 0. Entonces, desde el punto A determino, me voy 1 metro, bajo el valor del corte, trazo mi tangente extrema hasta la mitad de la carga y desde ese punto me voy al punto B. De esa manera yo acabo de obtener lo que conocemos como tangentes extremas del diagrama de momento cuando este tiene la forma de una parábola cuadrática. ¿Cuál es la otra manera que tengo para obtener las tangentes extremas? Mediante el uso de lo que conocemos como flecha. Este método, ojo, es únicamente válido para parábolas cuadráticas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el método para determinar las tangentes extremas con la flecha? La flecha
es igual a Q por L cuadrado sobre 8. Lo que tengo que hacer en este método es, tomo el valor del momento en A, tomo el valor del momento en B, los uno, ¿sí?, con una recta. No se olviden que los valores del momento en A y el momento en B, que son los valores de los momentos donde empieza y donde termina la carga, en este caso son 0, pero podrían no ser 0. Entonces, uniendo estos valores, desde la mitad de la carga, ¿sí?, desde la intersección entre esta recta y la mitad de la carga, bajo 2 veces el valor de la flecha. Ese punto me determina el punto de unión de las tangentes extremas. Por lo tanto, vengo desde el momento en A hasta ese punto y desde ese punto hasta el momento en B y determino mis tangentes extremas. ¿Por qué insisto en el tema de los valores de los momentos? Porque pueden tener el caso de, por ejemplo, yo tengo un valor de momento en B que no es este, sino tengo un valor de momento en B que es este. Por lo tanto, yo trazo mi recta desde A hasta B y mi flecha ahora no va a colgar desde este punto. No va a colgar, va a colgar desde este punto. Desde este punto yo me voy 2 veces la flecha hacia abajo y mis tangentes extremas se van a intersectar en este punto. Por lo tanto, las tangentes extremas para estos valores de momento en el punto A y en el punto B van a ser esta y esta. ¿Ven la diferencia? Bueno, esto es muy importante que siempre lo tengan en cuenta si van a aplicar este método. Si no, tienen el método este que hemos visto anteriormente. Bien, ya hemos determinado nuestras tangentes extremas. Ahora nos queda explicar un poquito el método por el cual vamos a graficar una parábola cuadrática. Tenemos dos métodos. El método A, que es el método que se llama método de la divisora de carga, que consiste en, teniendo nuestras tangentes extremas, lo que hacemos es dividir la carga, ¿sí?, en dos partes. ¿En qué dos partes? La que me va a dividir la carga va a ser la resultante R, ¿sí? Esta carga, acuérdense que tiene una resultante R que es igual a Q por L y está aplicada en el centro de gravedad de este rectángulo, ¿sí? Y el centro de gravedad de este rectángulo es en la mitad del mismo. Entonces, esta va a ser mi primer divisor de carga. Me queda entonces dos rectángulos que van a ser este y este. A su vez, a cada uno de estos rectángulos lo voy a dividir en su propio divisor de carga, que el centro de gravedad de este rectángulo estará en la mitad del mismo. Bajo entonces una vertical, ¿hasta dónde? Hasta intersectar con la tangente extrema. Hago lo mismo con este rectángulo, lo divido en su divisor de carga y me voy hasta la tangente extrema y obtengo el punto L y el punto M. Uno de esos dos puntos y la intersección de esta recta con la primer divisor de carga me da un punto de paso de la parábola cuadrática. Ahora yo tengo este rectángulo que está dividido en esta divisora de carga. ¿Qué hago? Divido una vez más los rectángulos a la derecha y a la izquierda de esta divisoria. O sea, este rectángulo lo divido en su divisor de carga y toco este punto, que le llamo punto O. Este otro rectángulo lo divido por su divisor de carga hasta la tangente extrema y encuentro este otro punto. Uno el punto O con el punto M, y donde se intersecta con la divisora de carga del primer rectángulo sería, obtengo otro punto de paso de
la parábola cuadrática. Con este rectángulo hago exactamente lo mismo, lo divido, trazo una divisoria de carga hasta la tangente extrema, trazo esta divisoria de carga hasta esta recta, uno estos dos puntos y obtengo el punto de paso. Uniendo entonces esos puntos, vamos dibujando la parábola cuadrática. Este método sirve para cualquier tipo de carga, sea constante, sea triangular o sea trapezoidal. Este método sirve para cualquier tipo de carga distribuida. A diferencia de este método, que es un poquito más sencillo, pero que sirve únicamente para cargas constantes, ¿sí? Para dibujar parábolas cuadráticas de cargas constantes. Este método nos va a servir para dibujar parábolas cúbicas también, ¿sí? No solamente parábolas cuadráticas, sino parábolas cúbicas. En este método, ¿qué hago? Habiendo obtenido mis tangentes extremas, lo que hago es dividir las tangentes extremas en partes iguales, ¿sí? No en longitudes iguales, en partes iguales. No se olviden que cuando hace rato veíamos que si este tiene este valor de momento aquí, mis tangentes extremas sería esta y esta, ¿sí? Como pueden observar, esta recta no tiene la misma longitud que esta recta. Por lo tanto, si yo tendría que aplicar este método aquí, tendría que dividir, por ejemplo, en 4 partes esta y en 4 partes esta. Están divididas en partes iguales, pero las partes no tienen la misma longitud. A eso me refiero. Siempre hay que dividir en partes iguales. Habiendo dividido mis tangentes extremas en partes iguales, empiezo a unir los lados opuestos. El primer punto de esta tangente con este punto de la tangente, el 2 con el 2, el 3 con el 3, ve que se van alternando 4 con 4, 5 con 5, 6 con 6, 7 con 7. Uniendo los lados opuestos, mi parábola cuadrática va a ser tangente a todos estos puntos. Estas son las dos formas que tenemos para graficar parábolas cuadráticas, ya sea en este caso del ejercicio que acabamos de ver para el diagrama de momentos, pero también vamos a aplicar este método para graficar este diagrama de corte que tenemos según la tablita que hemos visto anteriormente. Cuando la carga es lineal, el corte es una parábola de segundo grado y el momento una parábola de tercer grado. Esto lo vamos a ver en un próximo ejemplo. Bien, y terminando con este ejercicio, tenemos entonces nuestra parábola cuadrática, ¿sí?, que hemos obtenido por cualquiera de estos dos métodos. Es positivo y el rayado siempre en sentido perpendicular al eje de la viga. Ahora, ¿cómo sería el diagrama de corte? En nuestro caso, nuestro diagrama de corte, obviamente adoptamos una escala de corte que la vamos a tomar como 1000 kilos a 1 centímetro. Y si volvemos a la hoja anterior, vemos que el corte en A vale 2500 kilos y el corte en B vale menos 2500 kilos. El corte en A tiene un valor de 2500 kilos positivo, por eso vamos hacia arriba, y el corte en B tiene un valor de menos 2500 kilos y va hacia abajo. Uniendo este punto con este punto, porque acuérdense que la relación cuando la carga es constante, el corte es lineal. Entonces, mi carga era constante, mi diagrama de corte debe responder a una función lineal. Como hemos dicho, salimos desde el punto A con el valor de RA positivo y llegamos al punto B con el valor de RB negativo. Uniendo estos dos puntos, obtenemos el diagrama de corte. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Ahora, otro concepto que es bueno remarcarlo aquí es
Observen dónde se da el valor del corte igual a 0. El valor del corte igual a 0 se da donde el valor del momento es máximo. Y a su vez, si el valor del momento es máximo, significa que la tangente del diagrama de momento en ese punto es igual a 0. Entonces, si la derivada del momento respecto a x en este punto es igual a 0, significa que el corte en ese punto es igual a 0, lo cual se verifica en el diagrama de corte. Por lo tanto, ese es otro concepto importante que tienen que tener en claro. Donde el diagrama de momento tiene su valor máximo, el diagrama de corte tiene su valor 0. Con esto terminamos este ejercicio y pasamos al siguiente ejemplo.